Que buenos días. Antes me llamó la atención cuando Miquel habló de pringados y lo que vino a mi mente es que pringado es sinónimo de ungido, ¿verdad? Cuando alguien es ungido, está pringado. Y nosotros tenemos un ministerio pringado, ¿verdad? Amén. Somos ungidos de Dios. Y es algo que no podemos evitar, ¿no? Que no podemos, por mucha humildad que queramos tener, tenemos que reconocer que no es mérito nuestro, pero que Dios nos ha dado su unción. Amén. Y bueno, a mí me han dicho que hable sobre relaciones, ¿cómo era? Eclesiásticas. Es decir, de la Iglesia. Porque si vamos a hablar de eclesiástico como algo institucional, la Iglesia, nosotros somos Iglesia y la Iglesia tiene que relacionarse con la Iglesia. Dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Muchas veces tenemos nosotros conflicto con el resto de la Iglesia. Y ni nosotros somos perfectos, ni los demás son perfectos. Ni nosotros somos completos, ni los demás son completos. Estaba ayer hablando con un hermano y decía, es que, claro, yo me junto con los pastores y me siento pequeño, me siento como desplazado, como alguien diferente. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser lo que Dios ha querido que somos, que seamos, ¿verdad? Amén. Y tenemos que salirnos del área del complejo, porque Dios nos ha dado una gracia y una unción especial. ¿Sí? No tenemos que ir a contender con nadie, pero sí tenemos que ir a transmitir lo que Dios nos ha dado a nosotros. Porque la Iglesia necesita el testimonio de nuestro ministerio. Amén. Bueno, no me peguéis, no me tiréis piedras. No tenemos que juzgar, es decir, aquí habla dos cosas, juzgar y menospreciar. Ni tenemos que juzgar ni menospreciar, ni sentirnos juzgados ni menospreciados. Sino que tenemos que decir, Dios ha sido exclusivo con nosotros en nuestra forma de darnos visión, de transmitir su gracia en nuestras vidas, y la Iglesia nos necesita. Y nosotros podemos influenciar a la Iglesia en lugar de decir, es que son como son, tal, no sé qué. Decir, no, cambiemos la Iglesia. Cambiemos a la Iglesia alrededor nuestro. Mira, yo me estoy encontrando con que no somos los únicos que tenemos esa idea de que la Iglesia no puede ser como es. El Señor está moviendo a más hermanos por otros sitios, pero vamos conjugando nuestra visión para ir transformando a la Iglesia, para que la Iglesia sea mejor y más bendita. Y que el testimonio de la Iglesia, mira, se ha estado hablando aquí ahora de la pandemia y del testimonio que hemos dado, ¿no? A mí me llamaban pastores y me decían, mira, nos habéis sacado la cara. Porque hubo un montón de gente diciendo, ¿dónde están estos evangélicos que tantos
orando por los enfermos y no sé qué, y profetizando. Y en cuanto ha venido el primer problema, han huido todos como cobardes. Y vosotros habéis salido y habéis dado el callo. Digo, bueno, alguno más también, ¿no? Pero la Iglesia nos necesita. Y tenemos que transmitirles lo que Dios nos ha dado. Amén. Hace 27 años, en un congreso, era el 5º congreso de Remar en Vitoria, el último que se celebró en Vitoria, creo que era el sábado por la tarde, y Miguel estaba compartiendo y no pudo compartir, se echó a llorar, yo no sé quién estaba allí, algunos estábamos, ¿verdad? Y el Señor habló por profecía a través de Miguel, un texto que está en Efesios 4 y que en los versículos 11 y 12, y luego, bueno, quiero leer el 11 y 12 y luego el 15 y el 16, pero dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y el Señor habló diciendo, no os he dado la unción, la gracia y los dones que os he dado para que os retroalimentéis vosotros mismos, sino para que edifiquéis el cuerpo de Cristo. Y a partir de ese momento, nosotros que teníamos excusas para estar como estábamos, empezamos a relacionarnos más con la Iglesia. Y yo sé que en esos 27 años hemos sido de mucha bendición al pueblo de Dios. Y allí donde hemos tenido la responsabilidad o hemos participado en eso, hemos ayudado a cambiar a la Iglesia. La Iglesia tiene muchas amenazas. Tiene muchas amenazas. La ha tenido desde el principio. Las filosofías que reinaban en el mundo alrededor de la Iglesia intentaron influenciar en la Iglesia y a veces consiguieron, y bueno, y se crearon doctrinas falsas y tantas cosas. Pero hoy la Iglesia sigue teniendo amenazas. Y me viene a la mente, por ejemplo, el ministerio de gobierno de la mujer, ¿no? Y que nosotros estamos ahí teniendo una visión diferente. Tenemos que estar ahí. La doctrina de la prosperidad, la superfe, bueno, y más amenazas. Luego están las amenazas del otro lado. Hay iglesias que están asumiendo, aceptando el hecho de que haya miembros que sean homosexuales y que practiquen la homosexualidad. Va en aumento ese problema. Y nosotros, que tenemos las cosas bien claras en este aspecto, podemos parar ese tipo de influencias de la sociedad que nos rodea. Hay amenazas de tipo de cultura social. Es decir, la sociedad se va conformando de una manera que es diferente a lo que la palabra de Dios dice, y la Iglesia se contamina con el sistema del mundo. Nosotros podemos ayudar a mantener la doctrina de los apóstoles. Porque nosotros lo tenemos claro, sabemos que eso es la verdad y es la forma en que funcionan bien las cosas. Cuando ponemos en práctica lo que dice la palabra de Dios, funciona. Y ahora hay muchos que te dicen, la Iglesia tiene que adaptarse a los tiempos. ¿Y cómo? La Iglesia tiene que afianzarse en los principios establecidos por la palabra de Dios. Amén. Es así. Y qué bueno que estemos ahí diciendo, mira, eso que dices es mentira, eso es humanismo, eso va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Ya, pero hay que ser más tolerantes. No. Con el pecado, como dicen ahora muchos días en los telediarios, tolerancia cero. Tolerancia cero.
contra la mentira, tolerancia cero. Y Dios nos ha dado un ministerio para edificar al cuerpo de Cristo. Y decía que iba a leer los versículos 15 y 16, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo sé que a veces estar en una reunión con pastores se hace pesado. Algunos tienen unas... Pero precisamente yo recuerdo una vez cuando estábamos animando a las iglesias a que participaran en la vigilia unida. Cuando ETA volvió a matar, empezó a matar otra vez, y nos propusimos salir a la calle. En más de 20 ciudades pudimos tener la gracia de involucrar al resto de la iglesia que saliera a la calle a orar. Simultáneamente estábamos orando en muchas de las provincias en España. Ocurrieron cosas tremendas. Pero yo me acuerdo en Pamplona, juntándome con los pastores allí, un hermano que decía, es que eso de salir a la calle... Y yo le dije, mira hermano, si tú tienes un conflicto doctrinal para salir a la calle, yo te respeto, no voy a discutir contigo. Pero si lo que tienes es miedo, si lo que te da es, ¿cómo es? Gindama, ¿o cómo le llamas? Ahí en Andalucía. Yo te quiero ayudar a que superes ese problema. El hermano se echó a llorar. Y porque era el problema, incidí en su problema. Podemos ayudarte. Dios nos ha dado a nosotros el valor que quizá no tienes. Pero mira, el sábado pasado estuvimos en Madrid orando en Puerta del Sol. Más de 600 personas en la calle. Y luego en Alcalá de Henares también hubo un grupo, yo creo que por el estilo, ¿no? 300. Pero, ¿por qué salimos a Plaza del Sol, a la Puerta del Sol? Porque yo les dije, mira hermanos, nosotros hemos hecho ya 3 actos en la calle y el testimonio que damos al pueblo y a la policía es tremendo, porque nosotros respetamos las leyes, cumplimos con las normativas, pero no tenemos miedo. Y eso da testimonio. Y eso fue el detonante para que dijeron, nosotros también queremos salir. Vamos a tener un espacio legal donde podemos dar testimonio en la calle. Y es lo que hicimos. Pero fue motivado porque, bueno, en este caso, el aquí presente, dijo, ¿por qué no hacemos esto? Pedimos permiso a las autoridades eclesiásticas, a las autoridades civiles, y estuvimos allá. Y el testimonio de todos los hermanos allí, dice, ¡qué bendición! Esto lo tenemos que hacer más a menudo. Y así, en cada aspecto, nosotros podemos ser un aguijón, alguien que empuja a la iglesia, porque Dios nos ha dado un ánimo y una gracia que quizá otros no tienen. Entonces tenemos que valorar lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y me parece muy bien que el grano no se pudra en el granero, sino que salga y que podamos así bendecir al resto de los hermanos. Dice, es que los meses corren mucho y yo tengo muchas cosas que hacer. Sí, es verdad. Excusas vamos a tener siempre. Si no puedes estar todos los meses, procura estar. Yo le decía al hermano, le decía, mira, si no puedes todos los meses, por lo menos un mes sí y un mes no. Pero busca. Y que cuando tú estés en la reunión, tengas siempre algo que transmitir para edificación. No solamente ir a pasar el rato, sino llevar de lo que Dios te ha dado. Los primeros cristianos, cuando se reunían, dice la palabra que cada uno, en lo que Dios le había bendecido, compartía con los demás. En lo natural,
y en lo espiritual. Y qué bueno que podamos tener carga porque la Iglesia reciba la unción que Dios te ha dado a ti. Amén. Es así. Y tenemos la gracia de estar en tantos lugares. Dios nos ha dado la oportunidad de estar en tantos sitios. Qué bueno que allí donde estemos seamos luz, ¿verdad? Y luz a la Iglesia también. Fijaros, termino, ¿no?, con Gálatas 6 y versículos 8 al 10. No me estoy inventando ningún evangelio nuevo. Son textos que están ya escritos, de antiguo. Y dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos como la vista cansada. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, ¿qué? Hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Qué bueno, tú sabes que a veces cuando alguien se mancha dice, oye, dejarme sitio que mancho, ¿no? Qué bueno que podamos manchar, que podamos poner nuestra marca a aquellos que nos rodean, que cuando des la mano del otro se quede manchada, que cuando das un abrazo le dejes la marca al otro porque estás lleno de aceite, y que puedas transmitir la vida que Dios nos da. Claro, para eso hay que tenerla. Pero si Dios nos está dando de su gracia, transmitamos gracia. Que no sea eso que dice, mira a ver si la luz que hay en ti no sean tinieblas. Pero si hay luz en nosotros, en nuestro ministerio la hay. Tenemos más recursos que los que a veces ponemos en práctica. Tenemos más gracia que la que nos merecemos. Y tenemos más unción a veces que la que somos capaces de llevar adelante. Y que se nos quite cualquier complejo de encima, porque la Iglesia necesita de nuestra participación para que evitemos que sean arrastrados por este mundo y por las cosas que hay alrededor. Qué bueno que podamos tener esa carga, de decir, yo no me voy a quejar, no voy a criticar a la Iglesia, voy a cambiarla. Yo voy a ser alguien. Ahora está de moda los influencers, ¿verdad? Tú tienes que ser un influenciador. Alguien que donde está se vea la luz. Cuando tuvimos la crisis del 2008, muchos hermanos empezaron a decir, claro, nos han bajado los diezmos, han bajado la economía, tal, no sabemos cómo vamos a salir de esta. Y yo les decía a los pastores, mira, nosotros estamos preparados para las crisis. Estábamos preparados para aquella crisis y estuvimos preparados para esta. Dice, es muy sencillo, es volver al modelo inicial. Es a lo que Dios nos ha llamado a nosotros. Y es donde estamos y tenemos una fortaleza que otros no tienen. Por eso tenemos una fortaleza que otros no tienen. Y sí, ya, pero siguieron con lo suyo. Ahora se les han cerrado los locales de culto. En todas las ciudades, por lo menos en Madrid, ha habido por lo menos, no sé, si un 20% de iglesias que cerraron y ya no existen. Algunos de los miembros de esas iglesias empiezan a congregarse con nosotros. ¿Sí? ¿Os pasa? Dios quiere una iglesia viva. No un sistema eclesial, sino una iglesia viva
y qué bueno que te encuentren a ti ahí. Estamos, bueno, no sé cómo va el tema, pero en Madrid estamos ofreciendo nuestros locales de culto para aquellas iglesias que no pueden soportar un local de culto. Y entonces usan tiempos que nosotros no usamos el local, y también a nosotros nos supone un relajamiento económico, ¿no? Porque aportan parte. Podemos también influenciar en ellos de una manera más cercana al estar cerca. Y siempre nos acordamos en Madrid de la experiencia que tuvimos con Henry, ¿verdad? Svensson, con la iglesia Osana, que compartieron nuestro local de culto durante un tiempo y nunca hubo ni un problema, porque había respeto mutuo. Y fue de edificación aquello. Qué bueno que podamos no tenerlos como apestosos, sino como parte de nuestro llamado y de nuestro ministerio, porque hay que hacer bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. Nada más, que el Señor os bendiga.